vamos a esperar que esté Carles. Sí, adelante. Ok, bueno, todo empezó por este libro que yo compré un día, El Rey. Y de repente, hablando con Katia Núñez, que no sé si está conectada, creo que No, no. no la veo, está muy ocupada últimamente, pero esta Ya, mañana la he ya, visto también a distancia. pero la queremos igual, de igual manera. Pues Y yo, este libro que se llama El Rey, yo un día hablando con Katia, le dije, oye Katia, ¿has leído ese libro? Y me dice, pero ¿sabes quién es este? Carles Peiza. Este lo conozco y este fue que hizo, ella hizo un máster contigo, ¿no? Usted fue, un máster y después una tesis doctoral. Yo le dirigí la tesis doctoral que la he hecho sobre los grupos dominicanos de Madrid. efectivamente. Entonces digo yo, wow, no me lo puedo creer. Entonces voy a introducir un poco quién es Carles Feiza, Lleida, ¿no? Lleida, ¿verdad? Así Es es. catedrático de Antropología Social en la Universidad de Rafal, Barcelona, doctor por la Universidad de Barcelona y honoris causa por la de Manizales, Colombia. O sea, tiene unos lazos ahí latinos evidentes, ¿no? Ha sido profesor de la Universidad de Lleida e investigador visitante en Roma, México, París, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha especializado en el estudio de las culturas juveniles, llevando a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña y México. Es autor y coautor de 50 libros, señores, nada más y nada menos, 50. Yo no tengo ni medio. 50 libros, que eso se dice pronto y rápido, pero esto hay que darle muchas páginas a la izquierda. Entre los que podemos destacar de Jóvenes, Bandas y Tribus, Barcelona, Jóvenes y América Latina, Generación, Space and Time, Boston y Language, y la imaginación autobiográfica en Barcelona. Ha sido coeditor de la revista Jones en Londres y es miembro del Consejo Editorial de la Nueva Antropología de México, revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud. Para mí es un honor tenerlo aquí. Carles, puedo seguir hablando de su currículum, pero creo que ya nos llevaría como más de 2 horas. Y entonces me encantaría, y sobre todo lo que me satisface mucho es que creo que tiene un vínculo especial con América Latina y obviamente la sangre me tira hacia mi tierra. Así que bienvenido y que sean todos los que están presentes bienvenidos y que esto ha empezado por lo que dije, por el libro y que sobre todo pues porque estamos hasta cierto punto preocupados por lo que está pasando, porque Madrid se blinda contra las bandas juveniles, el interior despliega más de 500 policías nacionales en la capital por lo sucedido recientemente. Agentes de varias sesiones y comisarías, hay un total de 514 efectivos de la Policía Nacional que componen este dispositivo especial que intervienen por ejemplo, en la prevención de infección, sección juvenil, caballería, grupos de atención al ciudadano, en las brigadas de información, seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y frontera. Son tantas cosas que yo, por ejemplo, como médica especialista en adicciones, recibo a muchos de estos pacientes e incluso voy a diferentes cárceles a dar lo que son charlas, ¿no? De prevención de drogas o el Día Internacional del VIH, entre otras cosas. Y sí que veo mucha gente de las bandas, paisanos, no paisanos, de todas las nacionalidades. Y yo siempre me pregunto y digo, y lo pregunté a un paciente y le dije, ¿por qué estás en una banda? ¿Por qué estás en una banda? Porque era latino, o sea, era dominicano. Y me dijo, porque me dan protección.
porque aquí me discriminan, porque aquí hay mucho racismo, porque es la única manera de yo adaptarme a que me acepten, porque tengo un fracaso escolar y yo siempre hablo de la teoría de la anomia, que es cuando tú llegas a un lugar y no tienes los recursos psicológicos suficientes para afrontar estas situaciones, pues al final te unes a guetos para que te protejan. Yo, por ejemplo, doy un testimonio de que siendo médica y siendo mujer, pues recibo discriminación, recibo mucho rechazo por ser latina, pero ya yo tengo una edad que a mí eso no es que no me resbale, ¿eh? Afecta, pero lo llevo de otra manera. Entonces, bienvenido, Carles, y para nosotros, para todos es un honor y que nos puedas acompañar en este proceso que nos duele mucho, que nos identifiquen como pandilleros. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctora Concepción, por la invitación y por esta calurosa presentación. En realidad, mi vinculación con América Latina no es solo a nivel de investigación. Lo que no dice mi currículum es que mi hijo también, tengo dos hijos y uno de los cuales es colombiano, es un niño adoptado de Medellín, además, de Río Negro, que es donde nació el famoso delincuente Pablo Escobar, digamos, por tanto, eso digamos, tengo un interés casi personal en el tema, aunque yo ya había empezado a investigar las pandillas mucho antes, ¿no? Empecé en los 80, cuando yo era joven, investigando las pandillas o grupos juveniles españoles, que ya había. El primer estereotipo que debe romperse es que es un fenómeno importado de América Latina, puesto que en España desde hace varias décadas había este tipo de grupos en las periferias urbanas de los jóvenes a menudo de origen migrante, pero vinculados a los procesos de exclusión social y de discriminación. Y lo único que ha sido importado son los procesos migratorios que todos ustedes han vivido. Hoy intentaré, no quiero dar una conferencia magistral, puesto que yo sé de algunas cosas, pero ustedes tienen la experiencia vital de haberlo vivido. Si acepté es porque en esta situación de crisis, en estas coyunturas de crisis que son muy dolorosas y muy trágicas, se sale todo lo malo de la sociedad, pero también son los momentos de reflexión para replantear alternativas y para dar una visión en positivo de cómo construir el futuro. Con Katia, de la que habéis hablado antes, que creo que os hizo también una sesión hace unos días, ya desde hace tiempo intentamos avisar e intervenir en las instituciones de Madrid, ayuntamiento, comunidad. La verdad es que no nos hicieron demasiado caso, aunque hay personas competentes y trabajadores sociales, educadores, y en el anterior ayuntamiento en algún momento sí nos escucharon, pero no hubo continuidad, para avisar pues, que había un caldo de cultivo negativo que podía llevar a situaciones como las que se han producido. Pero en cualquier caso, se tiene que tomar el toro por los cuernos, como decimos aquí, y salir, digamos, salir de esta situación tan trágica para plantear alternativas de futuro para los jóvenes, que es una comunidad mucho más amplia, estos jóvenes que quizás sean sus hijos e hijas, que son en realidad las auténticas víctimas. Lo primero es hacer un homenaje a Jaime y Diego, que fueron las dos personas asesinadas y que es lo más importante, sea cual sea su origen o su situación, pues es lo primero que se tiene. Yo no les conocía, aunque he conocido muchos jóvenes como ellos, ¿no? Por tanto, partiendo del suceso reciente, que yo no he investigado directamente en Madrid, han sido Katia Núñez y María Oliver, otro miembro de mi equipo que también está haciendo trabajo de campo con grupos sobre todo ecuatorianos, Latin Kings Nietas, pero también DDPs y trinitarios. No voy a hablar mucho del suceso coyuntural, si acaso
un poco criticar o digamos, distanciarme de esta morbosidad mediática que se ha cernido sobre las bandas en general, pero también indirectamente sobre la comunidad dominicana y latinoamericana como parte de su entorno, ¿no? Siempre hay un estigma que pasa de pequeños grupos que han cometido sucesos trágicos, pero después se extiende a todas las personas que forman parte de esta comunidad con una especie de culpabilidad colectiva, ¿no? Y bueno, es indudable que ha habido una cierta morbosidad en las mismas fotografías, centrarse en los puñales, con datos falsos, exagerados y con ese despliegue policial que creo que no es la solución de esta situación. Puede tener una función en determinados momentos, pero la prevención siempre es mucho más efectiva que la reacción en caliente, ¿no? Dicho esto, hay algo en positivo y es que sí que hemos notado con Katia y María estos días que hay como un cambio de interés, ¿no? Que por primera vez se nos escucha, por primera vez se entiende que el actuar solo con la policía o de manera reactiva, pues no arregla las cosas, ¿no? Es necesario, una cosa es reconocer que hay un problema y otra cosa es buscar soluciones a medio y largo plazo que impliquen recursos sociales, sanitarios, de acompañamiento, incluso psicológicos, que van mucho más allá de lo policial. Unos breves antecedentes. De lo sucedido, antecedentes lejanos, mediatos e inmediatos. Los antecedentes lejanos vienen de toda esa historia de migración de la comunidad dominicana, primero a Estados Unidos y después a Europa y España como lugar de destino privilegiado. Yo, como antes les comenté, estuve en no he estado todavía en República Dominicana, pero sí he estado en Harlem con una high school, un instituto con adolescentes dominicanos que acababan de llegar, muchos de ellos de Santo Domingo o de otras ciudades de la República Dominicana, donde ya había este mismo tipo de grupos que hay aquí en Madrid, ¿no? Había DDPs, había Trinitarios, había Latin Kings, había esta diversidad de grupos, de entrada con un sentido simbólico, identitario, de cohesión y de protección social, como muy bien ha explicado Aliani y la doctora Concepción, aunque también toda la tradición norteamericana de policiación, de convertir a las bandas por la legislación americana en doble delito, es decir, si cometes un delito individualmente tienes una pena y si además eres de una pandilla tienes doble pena, ¿no? Esa culpabilización, esa persecución, pues ya la sentían los jóvenes con quienes compartimos esa situación. Que por cierto fuimos con un pastor anglicano, Luis Barrios, que él es puertorriqueño, pero que ha trabajado durante muchos años con estos jóvenes en Harlem y en Nueva York en general. De ahí, por los procesos de deportación que impulsaron algunos gobernantes norteamericanos, devolvieron de alguna manera el problema a los lugares de origen, República Dominicana en parte, pero también Ecuador, Centroamérica, etcétera. Con lo cual, jóvenes que incluso muchos de ellos habían nacido en Estados Unidos, que eran de segunda generación, por tanto, se vieron de repente pues, aislados de su entorno y devueltos a unos lugares donde no tenían raíces y donde a veces para sobrevivir la única alternativa que tenían era el pequeño tráfico de hachís o de drogas o la pequeña delincuencia. Sin abandonar esta cultura de las pandillas, de los DDPs y de los trinitarios que nacieron en Nueva York y de ahí, digamos, se implantaron en República Dominicana, por ejemplo, en el barrio de Huachopita que comenté, había un psicólogo que trabajó con ellos durante mucho tiempo, que ya falleció, por cierto, que tenía un programa, por cierto, contra el SIDA, para prevenir el SIDA, y que impulsaron muchos programas sociales, por ejemplo, deportivos, ¿no? Usando el béisbol, que creo que es el deporte nacional vuestro, como instrumento educativo, y también el baile, ¿no? La música en ese momento, el reggaetón no era tan popular como ahora, pero era ya uno de los elementos de cohesión social de esos grupos.
Eso pasa en los años 90, hay estas deportaciones masivas y a partir del 2000 es cuando llegan aquí. Bueno, primero, como ustedes saben mejor que yo, llegan las madres, llegan ustedes ya en los 90 y yo recogí una historia de vida de una de las primeras migrantes dominicanas en mi ciudad, que llegó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, llegó para el 92. Primero llegó ella a trabajar de empleada doméstica, al cabo de un tiempo llegaron sus hijos e hijas y al cabo de un tiempo llegaron sus nietos y nietas, ¿no? Y les entrevisté a las 3 generaciones, fue muy bonito porque había las 3 generaciones, digamos, reunidas, cada una con su problemática. La primera llegó para trabajar y enseguida, pues más o menos se incorporó. La segunda, en empleos domésticos sobre todo. La segunda ya había hombres y mujeres, se empleó en otros trabajos. Y la tercera, la que los jóvenes adolescentes, niños y adolescentes que empezaron a llegar a partir del 2000 en Madrid y en Barcelona y en Cataluña en general, ya tuvieron más problemas porque llegaron en un contexto distinto. Económicamente ya no estaba el mercado de trabajo tan abierto para ellos y ya después del 2008 ya vino la crisis económica, con lo cual las dificultades de inserción laboral fueron más difíciles. También venían con algunos déficits educativos que no habían tenido posibilidades de completar sus estudios, llegaban a unas escuelas aquí que no estaban preparadas para acogerles y por tanto la pandilla, la banda, a veces se convertía en el único recurso que ellos tenían de encontrar un grupo de iguales que les entendiera y que les protegiera en su vida cotidiana. Fue cuando yo entré en contacto con ellos en Lleida, no sé si tenéis alguna información al respecto, pero en Lleida, en un momento del 2007 y 2008, es donde vivía el líder de los trinitarios, de la primera oleada de trinitarios a quien conocí. Aquí se creó un grupo, que era un grupo inicialmente inofensivo, en el sentido de que, bueno, sí, tenían pequeñas rivalidades, a veces se peleaban, pero no era un grupo peligroso en el sentido de lo que después se ha visto, ¿no? Incluso mis contactos fueron con la comunidad dominicana de Lleida, que intentaron impulsar un programa de deportes, buscaban una cancha de béisbol y de softball, ¿no? Para que los chicos y las chicas pudieran jugar a eso, y yo medié para que el ayuntamiento les ofreciera ese espacio, y también un programa de juventud que aquí tuvimos a través de la música del llamado rap intercultural, el rap por la convivencia, pues hicieron varias actividades y varios cursos. Pero todo se rompió, por una parte, porque alguno de ellos se metió en el pequeño tráfico y hubo una macro redada policial muy exagerada, de más de 100, no recuerdo si fueron Guardia Civil o Policía Nacional, que detuvieron a un montón de jóvenes. Algunos sí habían cometido algún delito, pero otros muchos eran inocentes, pero se vieron involucrados en esa situación. Y ya se estigmatizó el tema, y ya se fracturó un poco ese proceso de mediación y de inclusión que se había iniciado en Lleida. Esos serían los antecedentes más inmediatos, ¿no? Del 2000 al 2010, cuando llegan estos adolescentes y jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes, que se van instalando aquí, y algunos de los cuales se vinculan a estos grupos. Y en Madrid, entonces, en 2009, creo que ya les habló Katia del primer asesinato de Morel Black, que fue como el antecedente de estas rivalidades entre DDPs y trinitarios, y también entre facciones internas de DDPs y trinitarios que no tuvieron resolución. Es decir, que se fue agravando la situación, porque en lugar de, a partir de este primer conato del arma del 2006 y otro, si no me equivoco, en 2016, el famoso asesinato en Sol, cerca de Sol, hubo también una pelea y hubo un chico que murió. Tuvo solo una respuesta estrictamente policial o judicial, y no hubo un trabajo de acompañamiento valiente de intentar mediar para que esa rivalidad y esa conflictividad se resolviera. Eso con el agravante de que es la década perdida, la década de la crisis, del 2008 al 2016-17, es cuando pues, viene la crisis en España.
los jóvenes en general, no solo los dominicanos y los latinos, también los españoles, pues padecen precariedad laboral, no encuentran empleo, la transición de la escuela al trabajo se complica. Y los programas de garantía juvenil que se impulsaron en esa época fueron en general muy, muy infructuosos porque eran programas, no sé si sabéis lo que es la garantía juvenil, eran pequeños programas de formación y de formación laboral y de ocupabilidad, pero que eran muy pequeñitos, no había un acompañamiento. En general había subvenciones a alguna entidad, pero no sirvieron para que casi ningún joven, al menos los que Katia Núñez investigó en su tesis, ningún joven de estos pudiera encontrar un empleo y pudiera incorporarse laboralmente con una buena formación. Con lo cual, poco a poco, el caldo de cultivo de la situación se fue agravando hasta que la pandemia de alguna manera lo acabó de agravar. Es decir, la pandemia impidió que la calle fuera un espacio normal de sociabilidad y había este miedo a los dominicanos y a las llamadas bandas latinas y había noticias más o menos constantes de peleas y había una morbosidad que alguna vez nos entrevistaron y se manipulaba mucho de programas sensacionalistas que presentaban todo como si fuera una mafia, como si fuera El Padrino en algunos barrios de Madrid, era una exageración muy grande, y eso en lugar de suprimir el tema, pues alimentaba que algún niño o adolescente se sintiera atraído por esta situación, por esta estética gángster que a veces da sentimiento de poder y da sentimiento de protección a estos jóvenes. Y al no haber algunos programas que había de trabajo comunitario en barrios de Madrid, del ayuntamiento, de la comunidad, pues desaparecieron, ¿no? De un día para el otro, a veces si no había la subvención desaparecían, con lo cual estos jóvenes quedaban sin referente estrictamente, exclusivamente las familias, porque ya muchos de ellos ya no estudiaban, pero todavía no estaban trabajando, con lo cual había ese vacío que no había nadie que pudiera llenar, excepto alguna iglesia, alguna parroquia, alguna comunidad. Pero quedó ese vacío que notábamos que era necesario rellenar. Y finalmente, bueno, esto explota la coincidencia de este fin de semana porque peleas y enfrentamientos, como sabéis, ha habido en Madrid y también en otros lugares, ¿no? Pero en Zaragoza, por ejemplo, es otra ciudad donde hemos colaborado con algún centro educativo. Hay también TDPs trinitarios, hay estos conflictos y hubo, creo, un asesinato hace algunas semanas. En Barcelona, en Cataluña, no ha habido eso, pero puede pasar porque son comunidades transnacionales. Ustedes seguramente tienen familiares que viven en Zaragoza, en Barcelona, en Hospitalet, en Cornellá. Por tanto, hay una conexión con ellos. Ha habido intentos de mediar. Por ejemplo, el protagonista del libro que la doctora Concepción les ha enseñado, César Andrade Quinmanaba, con quien esta mañana estuve, él es un ecuatoriano, el rey fue inca de los Latin Kings, que es como el líder supremo. Él pasó por la cárcel por un pequeño delito pero después cumplió condena y después se rehabilitó y me contó que en la cárcel conoció a un líder trinitario y se hicieron amigos, ¿no? Supuestamente eran enemigos a muertes, pero se hicieron amigos, colaboraron, después cuando salió me lo presentó y él en un momento el consulado dominicano en Barcelona intentó hacer una mediación, ¿no? Y como él era un referente en su grupo que se habían constituido como asociación, se habían legalizado en Barcelona, tanto Latin Kings como Ñetas, pues intentaron dialogar con DDPs trinitarios y con Black Panthers, que sería el otro grupo que también algunos de los fundadores eran dominicanos, para establecer un poco de una paz, ¿no? Hacer una paz entre las pandillas. Esto al final no pudo tirar adelante, bueno, porque no hubo los recursos y las instituciones no se acabaron de animar. También la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, que en su momento tuvieron una visión muy progresista, muy progresiva,
y tenían una serie de agentes mediadores. Creo que en Madrid incluso en un momento también había los agentes tutores, no sé si siguen existiendo, que era policía local con una visión más preventiva, que se hacían amigos de los chicos, que mediaban, que se dialogaban con ellos, que no iban solo a la represión, sino que iban a resolver los conflictos. Pero esto, por desgracia, ganó la mano dura, y por tanto se quedó en un vacío, que ha llevado a la situación actual. A partir de aquí, bueno, yo casi que lo que diría es que ahora debemos intentar construir, primero, crear una cohesión dentro de vuestra comunidad, con el apoyo externo pues de los investigadores y de algún trabajador social. Es ideal que haya un médico que conoce la problemática, pero que también forma parte de la comunidad, que pueda colaborar. Ojalá también el consulado o alguna asociación pueda colaborar, pero sobre todo debemos encontrar alguna palanca política para que alguien en el ayuntamiento, en la comunidad y, ¿por qué no?, en la policía o en el Ministerio del Interior entienda pues que al margen de que se debe perseguir a los culpables y quien ha causado ese daño pues cumpla lo que le toque, debe haber algún esfuerzo de crear algún programa social, primero de entender lo que ha sucedido, que no son diablos, no son demonios, sino que hay un mal que no encuentra la manera de sanarse, digamos, hay una enfermedad social que ahí está, hay una herida, más que una enfermedad, hay una herida, y cuando las heridas no se curan o no se pone, las heridas no se curan con una tirita, ¿no? Se curan, digamos, con una intervención a veces quirúrgica, a veces preventiva, pero que si se va arrastrando, pues la herida supura, se crea ya una situación mucho más morbosa y acaba pues en el dolor que hemos visto, ¿no? ¿Cómo abordar esta herida? Pues no a golpe de porrazo, ¿no? A golpe de machetazos, ni mucho menos tampoco a golpe de detenciones masivas, donde a veces pagan justos por pecadores, sino primero entendiendo cuál es el problema, quitándose el miedo también. Sé que ustedes a veces están asustados cuando su hijo o hija se mete en una pandilla. El mío también en su momento, cuando era adolescente, pues como era un niño, digamos, con la tez oscura, y en su instituto pues le invitaron a formar parte de uno de estos grupos, y bueno, como todo padre o madre, pues a veces hay miedo de que lo que pueda hacer, ¿no? Pero yo siempre digo que el objetivo no es acabar con las bandas, porque esto es imposible. Llevamos 2 siglos con bandas y esto no va a suceder. El objetivo es reorientar los objetivos de estos grupos para que sean objetivos positivos, para que toda la energía que ellos tienen, que la tienen y mucha, la creatividad, su sentimiento identitario, su sentimiento de hermandad, la canalicen no a través del enfrentamiento con otros grupos y entre ellos mismos, sino a través de producción social, de ayudas sociales, de creatividad, de música, de pintura, de arte, de vídeo, digamos, primero porque eso es mucho más barato. Un educador en la cárcel, un chico en la cárcel cuesta un pastón, una barbaridad al Estado, ¿no? Eso no puede sostenerse, ¿no? En cambio, ese mismo dinero invertido en programas sociales preventivos, pues es mucho más efectivo, ¿no? Y creo que es ahí por donde tenemos que ir. Digamos, cuando ustedes conozcan a algún chico o chica que está en estos grupos, bueno, primero escucharles, como hizo Concepción, preguntarles por qué están, por qué se sienten ahí importantes. No prohibírselo, porque si se les prohíbe, les dan argumentos para querer estar mal, ¿no? Y les hacen reactivos, ¿no? Los padres sabemos que cuando a un adolescente se le prohíbe algo, pues o se le presenta como algo muy peligroso, eso sucede lo contrario, ¿no? Que tiene más ganas de entrar y más ganas de estar ahí. Pero sí, digamos, escuchar para redirigir, para reactivar y para encontrar liderazgos que sean potentes, ¿no? Y el caso de César Andrade
o de María o de otros muchos que yo he conocido que tienen un pasado pandillero y conocen de qué va el tema, no son ingenuos, pero al mismo tiempo saben cómo poder redirigir, cómo poder mediar cuando hay una pelea, cuando hay un conflicto y cómo poder resolver la situación. La situación no se resuelve de la noche a la mañana. Ahora hay una situación un poco... es esta espiral de venganzas y contravenganzas que a veces no sabes de dónde vienen, ¿no? En este caso puede venir la muerte de Morel Black o del chico que murió en Sol, digamos que, bueno, la famosa vendetta, ¿no? No, si alguien ha muerto, pues alguien tiene que pagar por ello, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, eso no viene de los chicos, sino que es muy antiguo, ¿no? Es de la Biblia, ¿no? Pero eso no lleva a ningún sitio, ¿no? La espiral de la violencia, pues, no tiene final. Y el final es tomar conciencia de la situación, ser valientes, dar la cara, porque a mí lo que no me gusta nada es todos estos chicos que han salido estos días con la cara tapada. No, no. Si tienes que salir con la cara tapada, no salgas. Se tiene que dar la cara. Alguien tiene que dar la cara. Nosotros la damos y no crean que es fácil, ¿no? Porque nos acusan de buenistas, nos acusan de no entender la situación, que aquí lo que hace falta es mano dura. Alguien tiene que dar la cara y ojalá salga de estos grupos alguien valiente para dar la cara y alguien como ustedes que les pueda apoyar para encontrar, no para comprender y justificar todo lo que hacen, porque eso no se puede justificar muchas de las cosas que hacen, ¿no? Sino para apoyar y encontrar una vía distinta a la autodestrucción, que es el camino pues que por desgracia en los últimos días hemos visto. Y por último, el racismo existe, digamos, eso aquí se niega, ¿no? Aquí no hay racismo, ¿qué va? Pues, a verlo, haylo, pero sí que hay una cosa positiva en lo que ha pasado y es que incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho algo que es cierto, es que ya no son solo latinos, ya no son solo dominicanos, ya son españoles. Primero, la mayoría de ellos, primero por nacionalidad, porque algunos han nacionalizado y si son españoles lo son a todos los sentidos, ¿no? Y en segundo lugar, porque hay segundas y terceras generaciones, porque también hay muchos chicos y chicas de aquí que entran en estos grupos porque se sienten atraídos y porque no encuentran referentes en otros lugares, ¿no? En los Latin Kings había marroquíes, había chinas, había rusos, había catalanes, ¿no? Uno de los líderes era catalán, hablaban catalán. Yo le hice una entrevista en catalán, ¿no? Por tanto, ya no son bandas latinas, ya son grupos juveniles de calle interculturales. Démosles la vuelta. Lo intercultural es positivo, ¿no? Aprendamos unos de otros de lo bueno que tienen y demos otra imagen de la situación para que no haya más muertes, que sería el objetivo, no haya más daño. Yo Muy creo bien. que, bueno, podría hablar mucho más tiempo, pero yo ahora me gustaría escucharles y ver cómo podemos Fenomenal, intervenir ahí. Carlos. Muchísimas gracias por por toda la información que nos has dado. Yo me voy a quedar con una frase que has dicho en Juventudes, que los jóvenes deben tener un papel clave para superar la pandemia. Yo, por ejemplo, mis pacientes, voy a poner un ejemplo, llega por una orden judicial, es una persona que pertenece a una banda latina o una banda, ¿no? Y de repente, cuando llega a mi consulta, después de pasar por una psicóloga que es española, él me mira y me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, yo soy dominicana. Y me dice, anda, yo también. Y la expresión corporal de ese chico fue relajarse, tumbarse y abrirse en canal. Y ese chico, el aspecto que tenía era de machote, de yo estoy aquí para matar a alguien, pero cuando hurgas un poco, es una persona en una situación de vulnerabilidad porque tiene muchísimas cosas que trabajarse a nivel psicológico, necesita acompañamiento, necesita que no se le estigme, necesita sobre todo que se le escuche, que se le escuche. Y sí es cierto que cuando ellos ven que el que está del otro lado de la mesa es de su misma nacionalidad, ellos
inmediatamente pues es como que te acogen, ¿no? Aunque yo no pertenezco a ninguna banda, pero como que te acogen, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta, Carles. ¿Realmente esto no es una situación que debería llevar el Estado español? Porque cuando pasan estos problemas, no es solamente dominicanos, hay de todas las nacionalidades. Y entonces yo me pregunto siempre, digo, es que esto repercute a toda la sociedad española. ¿No debería estar el Estado más involucrados y nosotros acompañarles en este proceso, pero no nosotros asumir la responsabilidad que nosotros tenemos aquí el problema? Claro que sí, claro que sí. Y el problema es que el Estado está interviniendo, pero solo desde el punto de vista policial. Digamos, la experiencia, bueno, no le expliqué la experiencia que tuvimos en Barcelona hace 15 años, ¿no? Donde sí hubo una alianza muy potente y muy efectiva entre el ayuntamiento, el gobierno de Cataluña, la Generalitat, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, la policía, los investigadores, la universidad Estornudo y de después humedad. Pues, líderes de estos grupos. Y, eso, y lo digo porque ayer Corto una nos, ventana. nos No. encontramos con todos ellos. Hicimos un pequeño focus group con estas personas que no se habían visto. Creo que hay alguien que tiene el micro abierto. No se habían visto durante 15 años y ayer se volvieron a ver. Había lo que he dicho, ¿no? Un policía, un político, una miembro de Fede Latina, que es la Federación de Entidades Latinoamericanas, y dos líderes de los grupos rivales, Nietas y Tatanquins. Y fue súper interesante porque era ver qué había funcionado y qué había fallado. Entonces, en efecto, el Estado o los organismos del Estado, de lo estatal a lo local, deberían ver que es el momento de intervenir, pero no solo con lo policial. Y la verdad es que les cuesta, no se atreven, no quieren, porque quieren que eso, creen, o su concepción es ahora que es un tema criminal y que no es un tema social. Y es el gran error. ¿Cómo les convencemos? Bueno, yo creo que empiezan a ver algún político que ve, nos han empezado a contactar algunos diputados o diputadas, curiosamente hasta ahora todas mujeres, que ven que esto no funciona y que debe encontrarse una alternativa. Y a ver, yo no soy un mago, ¿no? Pero ustedes quizá, veo que hay alguien de Rumiñahui, alguna asociación dominicana, ojalá encuentren la vía para directamente la ministra de Asuntos Sociales o el ministro de Educación que pueda dar o alguien en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid, aunque sean de un gobierno de signo conservador, pero deberían saber que así no se resuelven las cosas, ¿no? Y que la cosa se irá agravando si no hay una alternativa. El único grupo que en este caso claramente no va a colaborar es Vox, es la extrema derecha, que está utilizando descaradamente el tema de las bandas para difundir su discurso racista. Ahí creo que no. Pero incluso como lo hace tan mal, eso da como una visión alternativa, ¿no? Que incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid pues lo dijo, ¿no? Digo, bueno, no queremos ser como ellos. Bueno, pues ¿cómo intervenimos? Porque en realidad el discurso de fondo es que ya no son solo latinoamericanos, son españoles la mayoría. Y aunque sean latinoamericanos, están viviendo aquí. Por tanto, digamos, están con nosotros, ¿no? Y es un problema que no solo les afecta a ellos, porque nos acabará afectando a todos. Bueno, la experiencia de otros países europeos que tuvieron estos problemas antes, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, lo demuestra, ¿no? Si no se interviene socialmente cuando llega la inmigración, a la larga se crean guetos y el problema se recrudece y se convierte en algo endémico y muy difícil de resolver, ¿no? Porque está instalado en la... Porque si no, luego creamos guetos y eso no queremos hacerlo. Y el Estado tiene que hacer algo porque estamos aquí en España. Bueno, yo creo que es momento de darle paso a las personas que están levantando la mano. La primera en levantar la mano ha sido Yasmín. Puede activar su micrófono y hacer la pregunta que desea. Hola, buenas tardes. Siento que me conecté un poquito más tarde porque tenía otra reunión por Zoom también.
pero me ha gustado mucho la exposición de Carlas. Yo vivo en Barcelona y totalmente de acuerdo con lo que él expuso, decirle a él que en 2005, 2006, cuando yo era presidenta del Consejo Consultivo, yo traje una especialista, una socióloga especialista dominicana que se llama, es la doctora Ramona Hernández de Nueva York, porque parte del problema que teníamos era que no se sabía cómo se integraban los dominicanos. Había desconocimiento. ¿Perdón? ¿Perdón? Si podemos, Roberto, si podemos, por favor, cerrar los micrófonos y darle paso a Yasmín, por favor. Gracias. Continúa, Yasmín. Entonces fue muy interesante porque nos reunimos con Mozos de Escuadra, en el Ayuntamiento de Hospitalet, que era donde había la comunidad más importante dominicana, y se hizo una conferencia que vinieron los políticos, que es lo que dijo él, que es esencial que los políticos estén, y en ese momento se trabajaron todos juntos, en ese momento, en esos años. Incluso los Mozos de Escuadra, que participaron también activamente, veían el tema de las bandas en ese momento. Carlos sabe más que yo, o sea que no estoy... Sí. Pero en ese momento, porque conversé con muchos, no solo se veía como un problema de maldad, que lo hacen para matar gente, sino como de integración realmente, falta de integración. Y creo que aquí en Barcelona se hizo bastante bien. Entonces, yo le quería preguntar a él, mi experiencia fue positiva porque había mucho interés en saber cómo se integraban los dominicanos. Ella puso la experiencia de Nueva York, por supuesto, que todos sabemos que ha sido el sitio idóneo donde hay la más grande migración dominicana. Entonces, yo le quería preguntar a él si él, bueno, ya él dijo, ¿no?, que deberíamos de hablar con los políticos, pero si quizás haciendo ciclos de conferencia donde participen los políticos, las bandas. También estuvimos con Fede Latina, con un montón de asociaciones que ahora hay, porque ya no es un problema, como dijo él, de dominicanos o de ecuatorianos, es un problema que hay de todas las nacionalidades. Soluciones, ¿no?, en ese sentido. Y en este momento álgido que hay en Madrid, sobre todo, creo que aquí afortunadamente no estamos tan así. ¿Qué soluciones él considera que son imprescindibles? ¿Por dónde deberíamos de empezar? Y aquí en Barcelona o en Cataluña, ¿por dónde deberíamos continuar para no hacer un retroceso importante? Gracias. Gracias, Aliandi. Cierro. ¿Respondo ya o espero que intervenga todo el mundo? ¿Cómo lo hacemos? No, yo creo que es mejor que otra persona, o sea, de dos en dos, si en bloques de dos, el siguiente, Roberto, no sé, al final, Nuri Vilorio, vamos. Y buenas noches para todos, buenas noches, doctora, excelente conferencia, la felicito, muy interesante. Yo tengo una pregunta, visto que la banda pertenece a un grupo de jóvenes desadaptados, ¿no?, que se sienten excluidos aparentemente por las reacciones de ir a un grupo. ¿No es que esos grupos de jóvenes se convierten en un instrumento para la criminalidad organizada? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué propone el Estado español? Porque no es solamente un problema social. Lo sabemos todos que son jóvenes frágiles y que muchas veces vienen utilizados y se aprovechan de las circunstancias para introducir esos jóvenes que van más allá, o sea, que no es solamente un problema social de integración, sino que a veces vienen instrumentalizados por los traficantes, sobre todo. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué propone el Estado español para contrarrestar ese tipo de situación? Porque sí es verdad que sí pueden crear riñas, situaciones sociales, pero la parte más peligrosa es la que se convierta en redes de criminalidad organizada, no solamente en banda. Entonces, de una pequeña banda puede nacer un grupo extenso, conectado en vía directa con la criminalidad organizada, que ya no es más un problema social, sino va más allá. Muchísimas gracias. Carles, si quieres contestarle a estas dos personas y ya luego pasamos a dos más.
Muy bien, gracias a Yasmín y a la otra persona. De entrada, yo también participé en esta etapa en Barcelona, en este proceso que fue muy interesante y duró unos cuantos años, y lo positivo es que había todos los actores y bueno, nadie se respetaban mutuamente, aunque cada uno tenía su punto de vista. Por desgracia, la cosa no cambió a partir del 2011-2012, cuando hubo, sin que hubiera datos que lo justificaran, un cambio de políticas de los Mossos d'Esquadra, de la policía catalana, hacia la mano dura, ¿no? Que fue más bien un tema político, ¿no? No hubo una justificación de ese cambio. Incluso los Mossos d'Esquadra con quienes nosotros teníamos ese contacto se quedaron muy extrañados porque decían que su trabajo estaba funcionando y no sabían por qué de la noche a la mañana se iba a por ellos, ¿no? Y durante unos años se pasó a lo que se había hecho siempre en Madrid, que eran las redadas, la persecución policial y la falta de alternativas sociales. Ahora, sin embargo, creo que hay una sensibilidad de que esto tampoco ha funcionado y, por tanto, no se trata de volver a lo de antes, de legalizar a los grupos o de buscar como si nada hubiera pasado, pero tampoco la mano dura estrictamente policial. Sí que es verdad lo que ha dicho la segunda persona, de que, bueno, siempre hemos avisado que el auténtico peligro, nunca negamos que dentro de estos grupos podía haber pequeña delincuencia, podía haber nuestra conclusión en el estudio que realicé el año 2006 es que las bandas o los grupos como tales no son organizaciones criminales, pero sí que hay jóvenes dentro de estos grupos que pueden cometer delitos por su situación de vulnerabilidad, de situación irregular desde el punto de vista jurídico, por la pobreza, por lo que sea. Y que el auténtico peligro es que algunas de las pandillas se conectaran con la auténtica delincuencia, que es el narcotráfico a gran escala. Hasta ahora no ha habido pruebas de que haya sido así, pero es verdad que estos jóvenes son los soldados ideales para cualquier narcotraficante, ¿no? Es el modelo, bueno, eso se inventó en Medellín, ¿no? Pablo Escobar, digamos, empezó a reclutar jóvenes de las pandillas, de los combos, de los barrios de Medellín para utilizarles como soldados y sicarios, pagándoles un sueldo para ser su ejército delincuencial, ¿no? Aquí, por suerte, pues no hay una estructura social y económica que permita eso, pero sí que puede haber alguna estructura criminal que utilice a estos muchachos como carne de cañón. Y eso es lo que se debería atajar combinando medidas, digamos, reactivas cuando sea necesario, pero sobre todo, pues dándoles alternativas, ¿no? Porque si caen en esas redes es porque no tienen alternativa, ¿no? Porque no hay ningún camino que se les ofrezca. Nadie se pone a traficar por placer, sino porque no encuentra, o bien los líderes, porque sí, por desgracia, el tráfico de drogas es un gran negocio, pero los soldados no ganan nada en eso, ¿no? Ganan solo pues, un trabajo que no tienen por otras vías. No tengo una solución mágica, ¿no? Pero sí debe haber alguien del Estado que tome conciencia de que ahí debe haber una especie de alianza para evitar eso. Fenomenal, pues continuamos entonces con las siguientes preguntas. Le toca a Vladimir Pascual. Bienvenido, Vladimir, de la Asociación Ruminawi. Hola, buenas tardes. Primero, felicitar por el encuentro. Saludos, Carles, qué gusto verte. Un abrazo, hacía tiempo que no nos veíamos, Vladimir. Exacto, un abrazo. Sí, a ver si algún rato ya nos vemos, te vienes por acá algún momentito. Bueno, a ver, Carles, nos conocemos de años porque venimos trabajando mucho el tema, mucho. Creo que de una manera silenciosa y también con frutos muy importantes, ¿no? Para Rumiñahui el problema es estructural, no es un problema de los jóvenes, porque a veces es fácil echarles la culpa a ellos, que es lo que hace lo más fácil, ¿no? Al ser un problema estructural, no terminemos estigmatizándolos. Creo que un elemento importante, Carles, contigo lo hemos hablado hasta la saciedad, es el empleo. Estos jóvenes no tienen empleo y no están formados. Y el gobierno
tanto autonómicos, locales, nacionales, los tiene completamente abandonados. Hay un 53% de la población juvenil en general parada, y entre la población migrante, el 10 puntos más, 23% de nuestros jóvenes no tienen empleo. Por lo tanto, no tienen salario, no tienen recursos, por lo tanto, están en el abandono. Y aquí sí hacer un llamado, hay los fondos de resiliencia que están viniendo, ¿cuánto se va a invertir en nuestros jóvenes? Creo que con Carles hicimos el experimento de los mediadores juveniles. Dio resultado en algunas organizaciones como en el CEPI dominicano y otro de las organizaciones, les dimos empleo. Y cuando les das empleo les cambias la vida. Otro tema, hay que apoyar a la familia. La familia, oye, el papá, los padres de los chicos trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿A qué horas van a hacer el seguimiento a sus hijos? Pero trabajan así no porque quieren, sino porque los salarios son paupérrimos, son salarios pobres y no les alcanza para pagar el arriendo, la comida. Entonces, creo que ahí está, por eso digo, es un problema estructural, ¿no? Luego, el sistema educativo, que no lo hemos topado, el sistema educativo, a ver, en el colegio la discriminación, el bullying es brutal, y estos jóvenes, muchos, no digo todos, con ello no justifico, se terminan agrupando para defenderse, y eso yo he sido profesor aquí, y lo he visto, esta situación tan difícil. El sistema educativo hay que reformar el contenido curricular porque se vean nuestras culturas como subculturas e inservibles. Entonces, desde allí termina siendo el estigma, ¿no? Estoy yendo rapidito como para que también poner temas de debate y temas también para reflexionar. Entonces, claro, estos son de la subcultura, estos no saben nada, estos son ignorantes. Entonces, creo que, claro, termina el joven doliéndole eso. Y entonces ahí también tenemos parte de la reacción, ¿no? Yo creo que un tema que hemos trabajado y que está en la solución, y creo que no es el tema sacarlos de la banda. El tema que nosotros hemos visto, porque ya sabes, Carles, se ha trabajado 20 años y no ha dado resultado. Es inútil, y mucho más en la escuela de Chicago y toda esa cuestión, no sirve. La solución para nosotros, para Rumiñahui, que hemos planteado y que nos ha dado resultado, hay que cambiar de la forma de pensar de los jóvenes líderes, porque el joven líder es el que lo lleva al despeñadero o lo lleva a la libertad. Y al joven líder le decimos, y un buen líder es el que cuida de su gente. Un buen líder no es el que hunde a su gente, no es el que la envía a matar, la envía a la muerte. No, un buen líder es el que cuida, el que protege. Y hablando, por ejemplo, de los reyes latinos, un rey no es el que mata a su gente, es el que ayuda y le enseña el buen camino a estudiar. Entonces, yo pienso que hay que rescatar de ellos lo bueno y lo malo que vaya desapareciendo. Y ese es el trabajo que nos ha dado resultado. Y para terminar, hay que hacer una política preventiva, por supuesto, y termino con ello, pues, o sea, la represión nunca es la buena solución. La violencia engendra violencia, y el grupo 22 ha terminado engendrando violencia. Yo creo que también la policía tiene que tener esa cara buena. Es verdad que tiene que aplicar la ley, para eso está, y estamos con ello. Si delinques, hay que pagarlo, y eso lo tenemos clarísimo. Pero también, si hay que hacer un trabajo social, hay que hacerlo. Entonces, por lo tanto, pedimos empleo, formación y apoyo a las familias para que podamos acompañar a estos jóvenes. No sé, en este contexto, Carles, he ido rápido, pues, y es todo eso que hemos trabajado contigo también. Gracias. Gracias, Vladimir. Vamos a darle paso, bueno, es un placer que estés aquí, y vamos a darle paso ahora a Yahat Bentaleb. Adelante, Yahat. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Excelente. Se escucha muy bajo, Yahat. Muy bajo. A ver. ¿Ahora? Bueno, no mucho, pero bueno, venga, Y se ánimo. pega el micrófono. Habla fuerte. Habla fuerte, fuerte. Más alto o cambio de dispositivo. A ver. Vale. Voy a intentar. Es que no sé cuál es el problema, pero bueno. Yo creo que es un tema, mira, te he admitido en otro dispositivo. Mira a ver si ahora. Sí, acabo de meterme en otro. Habla, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, estaba diciendo
Yajet, no se escucha nada. Tienes que o cambiar de dispositivo o ponerte unos auriculares porque se escucha muy mal. Si quieres, le doy paso a otra persona. Ahora bien. Sí. Ahora sí, ahora perfecto. Perfecto, es que estaba con el ordenador y creo que hay un problema. Primero quería darle las gracias a su persona, doctora, por la invitación, a todos los presentes, a la persona que ha dado la ponencia, que es excelente ponencia. Yo creo que ya estáis viendo que no tengo nada que ver con latino ni dominicano, pero sí que tengo mucho que ver con la humanidad y con los jóvenes. Y tengo mucho que ver también con solucionar, poner nuestro granito de arena para poder solucionar algunos problemas. Primero me presento, soy la presidenta de la Asociación Ágil, una asociación juvenil en Leganés. Soy mediadora social y profesora de lengua árabe. Todo lo que habéis hablado, yo creo que faltaba una cosa que no lo hemos escuchado, es la falta de identidad de los jóvenes. Me refiero que los jóvenes de aquí, aunque son nacidos aquí, tienen un problema de identidad. La mala gestión del sistema y de la sociedad nos hace a esos jóvenes que se sienten muy vulnerables en el tema de que son nacidos aquí, no saben si son de aquí o son de allí. Si vienen aquí son de fuera, si van al país de origen de los padres son españoles, o sea, tienen un problema muy grave de identidad y eso no ayuda no quiero utilizar la palabra de integración porque ya esos jóvenes ya son españoles, o sea, ya de sí nacidos aquí, y cuando se mezcla el problema del sistema que no ayuda mucho, no hay recursos en el tema social, en los colegios que mi amigo Vladimir ya lo ha dicho, en el tema educativo, cuando hay unos latinos, unos marroquíes en una clase, ya son ignorantes, ya no van a tener una carrera, ya no van a conseguir nada, porque esto también algunos educadores que tienen que tener una formación en el tema de convivencia y diversidad, tienen que saber cómo tratar a esos jóvenes, porque si damos esa sensación a un joven que no vale para nada, no sabe hacer nada, no tiene ese apoyo, encima, como ha dicho mi amigo Vladimir, lo tengo apuntado, que la familia se trabaja 14 horas, 16 horas fuera de casa, no hay un seguimiento familiar, y si le añadimos el seguimiento de los colegios, de la sociedad, ahora mismo está cambiando mucho lo que es las bandas. Ya no son bandas latinas. Yo en la calle veo bandas. Una banda tiene marroquíes, tiene latinos, tiene negros, tiene... o sea, es una variación de nacionalidades que son en la realidad son españoles porque son nacidos aquí. Aún así, el gobierno, los políticos los consideran que son gente de fuera. Y eso es un error gravísimo porque eso afecta a la personalidad de esos jóvenes. Si un joven nacido aquí le estás llamando que tú eres de fuera, ese joven se va a crear con una sensación de rechazo de la sociedad. Esa sociedad me está rechazando. Tengo que buscar un refugio donde me van a dar ese refugio, donde yo tengo que sentir que soy yo. Por eso se crean esas bandas latinas. Igual como se ha criado lo que es el típico fanático islámico que porque tiene un problema gravísimo de identidad busca
por las redes sociales alguna fuente que le puede apoyar para que se encuentre él mismo, y luego le ves que nacido en España, en Bélgica, en Francia, le ves que está en Siria luchando por algo que no sabiendo lo que es lo mismo. Entonces, creo que la entidad, algo muy importante de una persona, de lo más si son jóvenes. Si no tienen ese apoyo, si no tienen ese respaldo, si el sistema está contra porque hay una banda latina, vamos a ir a saco por ellos. La violencia siempre trae violencia, porque si no sabemos actuar con esos niños, con nuestros jóvenes, si no sabemos mediar con ellos y entrar en el profundo, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los recursos que ofrece el gobierno para solucionar aquellos problemas que no pueden venir de fuera? Yo creo que son dos problemas muy graves, muy profundos. Un problema familiar, que los padres tienen que trabajar para traer la comida, para pagar el alquiler, para pagar todo, están todos los días en la calle, no hay un seguimiento. El problema del sistema que no apoya ni ayuda que esos niños sean normales, porque son niños normales, no son diferentes, son jóvenes normales. Y ahora las bandas, hay españoles también, de padres españoles, de raíces españoles. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué hacen los políticos para solucionar eso? ¿Mandar a cuantos policías en la calle y ir a saco con los jóvenes? Eso no es una solución. Todo el contrario, vamos a crear una sociedad de violencia entre policías y jóvenes. Pero ahí vamos quitando Vox, que ya sabemos por dónde van los tiros de Vox, pero los demás políticos tienen que hacer algo, porque si no hacen algo, nosotros como ciudadanos, como entidades sociales, poco tenemos que hacer si no tenemos un respaldo político. Es muy importante en estos casos un respaldo político. Y creo que la pregunta es, perdonadme que me llevé tiempo, ¿cómo podemos inculcar a esos niños que no hay diferencia entre niños de raíces españoles y un niño que su origen de los padres son de otro país y el niño nacido aquí? Porque es un gran problema que tenemos. Y muchísimas gracias y perdonadme por el tiempo. Nada, Ayat, un placer. Y Carles, adelante. Y luego vamos a pasar a las dos últimas preguntas porque ya llevamos más de una hora. No, un placer para mí también, tanto Vladimir como Ayat. Comparto al 100% todo lo que han dicho. Y en realidad hoy me siento escuchado, que llevamos con Katia y con María más de una semana yendo a los medios de comunicación y raramente nos entienden, ¿no? Porque siempre sale el problema que en el fondo hay violencia, que se tiene que atajar, que se tiene que ir a la mano dura. Es un discurso muy distinto el que hoy estoy escuchando del que normalmente, por desgracia, se escucha en los medios de comunicación. Por eso es urgente crear algún tipo de alianza que tenga una rama política, pero también una rama mediática para presentar no otra versión de la verdad, sino la verdad. Lo que se está transmitiendo no es la verdad. La verdad contiene estos matices que todos vosotros habéis dicho, estas explicaciones, estas jornadas maratonianas de las familias, esta inexistencia de empleos accesibles para estos jóvenes, ¿no? Y nosotros, además de investigar en América Latina, también lo hacemos en el norte de África y con jóvenes de origen norteafricano aquí. Yo estuve hace 2 meses en Rabat y en Tánger con chicos también de grupos que allí no se llaman bandas, pero que son cosas parecidas, que sueñan con venir aquí y que, bueno, se sienten como desamparados por el Estado y en cambio, con muchos elementos en común a nivel musical, a nivel estético, a nivel cultural, con los jóvenes que nos encontramos aquí. Pero coincido, bueno, por una parte con Vladimir,
hay una coyuntura que nos favorece y es el programa Next Generation. Es decir, hay muchos recursos europeos que están llegando cuya prioridad es la juventud en general, todos los jóvenes, porque el problema, como muy bien habéis dicho, no es de los latinos, no es de los inmigrantes, sino que es de todos los jóvenes, de mejorar las condiciones de empleabilidad y la calidad del trabajo. Y se trata de que alguno de esos fondos se destine a las comunidades con las que vosotros trabajáis, a programas serios, no programas cortitos, inexistentes, sino a programas serios con trabajadores sociales, con mediadores, pero con los propios jóvenes, con algunos de los propios jóvenes que busquen alternativas laborales y que promuevan alternativas laborales de medio y largo plazo, ¿no? Y ahora hay los recursos que han venido de Europa y a veces no saben cómo usarlos, ¿no? Lo sabemos en la universidad, que a veces llegan becas que se inventan de un día para otro. Bueno, pues empleemos bien ese dinero, ¿no? ¿Cuáles son las palancas políticas para conseguirlo? Yo no las tengo, pero quizá Vladimir o Nayat o la comunidad dominicana lo sabe. Y por último, el tema de la identidad que Nayat planteaba también es muy importante. Digamos, ¿por qué es tan importante la banda? Bueno, porque justamente da identidad. Es una identidad precaria, digamos, marginada, estigmatizada, pero da una identidad, da unos símbolos, da un camino, da una doctrina. Bueno, llenemos ese de contenido, que esa identidad que da la banda sea en positivo y sea para construir personas sólidas que tengan futuro, ¿no? No para construir pandilleros que se peleen entre ellos y que la identidad se esfume cuando van a la contra, ¿no? Y el problema de fondo también, Nayat, es la segregación escolar. Si en todas las escuelas hubiera chicos y chicas de todas las nacionalidades, pues convivirían entre ellos y acabarían creando cosas en común. El problema, claro, es que a menudo pues tenemos escuelas públicas donde solo hay inmigrantes y escuelas privadas donde solo hay españoles. Y eso genera un problema de incomprensión, cuando el miedo al otro se da cuando no se puede conocer al otro de verdad. Cuando se conoce al otro, todas mis experiencias son fabulosas, ¿no? A través del baile, a través del graffiti, a través de la música, los jóvenes acaban conviviendo, sea cual sea su origen. Podría seguir, pero yo creo que hay más personas que querían hablar y les escucho. Sí, yo creo que sí. Vamos a darle paso a 3 personas más y yo creo que ya culminamos. Ana Dominga, luego Freddy García, y Verónica Rodríguez. Y bueno, y Doris Araujo. Bueno, vamos 2 y 2. Ana Dominga y Freddy García. Y luego contestas y ya cerramos, porque si no nos dan aquí las 12 de la noche. Doña Ana Dominga. Se escucha mal, doña Ana. Ahí se oye mal. No se escucha bien. ¿No se escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, compañeros todos. Yo le doy la buenas tardes a todos en general. La conferencia que hemos tenido con respecto a la banda latina es algo de lo mejor que podía habernos pasado, porque hace tiempo que yo y otro grupo más de la zona de Legapi, desde cuando mataron a Palomino, venimos caminando sobre de que alguien tome la iniciativa de que no tanto la banda latina son desde toda parte del mundo, no nada más ni dominicano, ni ecuatoriano, ni colombiano, ni de ningún país. Son de todos los países la mezcla que tienen, pero si encuentran el apoyo de algún español, que no es tanto porque le digan que no, porque sean latinos, tienen la facultad de hacer y deshacer, no, ni es porque no encuentren apoyo en su casa, ni es porque no. A veces nosotros los padres tenemos culpa de muchas cosas que pasen, porque si usted viene y trae un niño de América Latina y lo trae en las condiciones de que usted cree que cuando llegue aquí hay que soltarlo con banda y piquete para la calle, para que hagan y deshagan,
Pues entonces, yo digo que en parte tenemos parte los padres, pero también tenemos parte la sociedad que no es de dar. El racismo mayor del mundo que yo he visto en todo lo que he caminado, en 68 años que tengo, lo veo en este país, porque es demasiado. Tú ves que a veces tú ves en el metro y tienes que pararte. Mira, maldito negro, párate, o maldita negra, párate. Es que son cosas que las venimos viendo desde el 90 que yo estoy aquí, porque yo estaba aquí ya cuando mataron a Lucrecia, compañero. Y eso, ¿por qué mataron a Lucrecia? Por el racismo. Que de a través de ahí es que han surgido muchas bandas para no dejarse matar. ¿Me entiendes? Sea lo que sea, yo creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta y tener un plan de educación mejor para los emigrantes, porque ellos emigraron primero que nosotros. Entonces, mucho. ¿Me entiendes? El que nos enseñó a nosotros a emigrar fue Cristóbal Colón. Entonces, mucha gente no ve las cosas así. Y a mí me da mucha pena, porque yo tengo aquí en este sector donde yo vivo, tengo 24 años, propiedad 10 años, y cada cosa lleva lo suyo. Son cosas que dan pena, porque ningún padre quiere que sus hijos sean malos, pero a través del racismo, eso es lo que lleva a la consecuencia de que se estén portando como se están portando muchos de ellos. ¿Ves? Y no es nada malo latino, porque hay muchos también que son españoles que están en la banda, que le han dado seguimiento a la banda, pero es para enseñarse a respetar, porque ya están cansados de que les falten respeto, tanto en una parte como en otra. Entonces, si el gobierno tomara una carta en el asunto de que se hubiera respeto mutuamente, otra cosa sería, porque yo eso de racismo no lo veo en los Estados Unidos. No, hay en muchas partes del mundo que eso no se ve. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es cuánto, compañero? Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente persona que está en lista, que es Freddy. Adelante, Freddy. Ok, buenas tardes. Felicitarte, Ariel, y al doctor Carles por esta iniciativa, que como dice la Dominga, hace falta en los colectivos de inmigrantes, tanto dominicanos como otras nacionalidades. Ahora bien, quiero también felicitar a Vladimir de Rumiñahui y preguntar, Vladimir no es ni teniente ni oficial de la policía, pero tampoco es político de alto rango, que tengo yo entendido, y mira el desenvolvimiento que tiene en este problema. Y dejando esto, comento la otra parte. Nosotros tenemos, la realidad de la inmigración es que interviene el país de origen, de donde venimos, y el país de acogida, donde estamos. Ahora bien, nuestras autoridades se comprometen como tal, las autoridades del país de origen. Pues no, cuando se nombran autoridades, se le da un cheque en blanco para que esos cónsules y embajadores hagan lo que crean, pero nunca más tocar a estas organizaciones, ni los barrios, ni mucho menos la banda. Entonces, creo que si la inmigración es de parte y parte, de los dos países, de los dos estados, pues entonces debe haber... Carles, si quieres contestarle a estas dos personas y ya luego las últimas dos, porque nos van a dar aquí las 12 de la noche. No, muy breve, compartir lo que han dicho. En efecto, digamos, la experiencia de la migración es fundamental, pero ya no es un tema migratorio, es un tema de todos, ¿no? Y mi sorpresa, con Vladimir lo hemos hablado, ¿no? Llevamos tiempo intentando visitar instituciones, proponiendo programas, seminarios de mediación con jóvenes, recursos, y hasta ahora no nos han escuchado demasiado. Quizás es el momento de que nos escuchen. A mí, bueno, llevamos 10 días en medios de comunicación y todavía es hora de que alguien del Ministerio del Interior o del Ministerio de Asuntos Sociales o de la comunidad pues se interese por saber qué se puede hacer, ¿no? Ahí hay un vacío, pero creo que van a tener que reaccionar, o vamos a tener que reaccionar, porque es un problema colectivo, ¿no? Vamos a tener que reaccionar y vosotros sois unos actores más, pero no tenéis que cargar la responsabilidad de todo lo sucedido, ¿no? Es una cuestión de todos, ¿no? De abordar. Claro, por supuesto.
Pues ahora vamos a dar paso a Verónica Rodríguez y a Doris Araujo después. Adelante, Verónica. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quizá voy a decir algunas cosas que ya han repetido, pero la tengo ahí. Yo creo que el problema de los jóvenes viene desde que sus padres emigran. ¿Por qué? Porque al dejarlos solos, cuando son posiblemente pequeños, y los recuperan en la reagrupación, los recuperan ya cuando tienen, qué sé yo, a veces 10 años, 11 años, a veces hasta 18, se pierde un lapso de afectividad, se pierde algo muy grande. Entonces, cuando vienen aquí, los padres para poder traerlo, tienen que hacer malabares, decir y tener hasta 3 trabajos. ¿Qué sucede? Que esos jóvenes se quedan en la casa solos, aparte de que ya vienen con todo lo que vienen, se quedan solos. Luego el rechazo de las escuelas, que ya han hablado, y los guetos que hacen en las diferentes escuelas. Y cuando están pequeños, hay una convivencia entre ellos, entre los de aquí, los de allá y todo, porque están inocentes. Pero cuando llegan a la adolescencia, también hay un rechazo. Hay un rechazo de los mismos jóvenes de aquí, ya van haciendo grupitos con los de aquí, y los de otros países se quedan rechazados. Entonces tienen que buscar esa identidad. No la tienen en el hogar, porque los padres están las 24 horas trabajando, 18 horas, 12 horas, pero tampoco la tienen en la sociedad. Se ven solos y eso hace que quizá se metan a esa cosa. Otra cosa, la falta de darle una base a los hijos. Nosotros, lo saben todos los dominicanos, que somos muy de una u otra religión, de una u otra iglesia, tenemos algunos principios y eso, pero muchas veces cuando llegamos aquí, lamentablemente como que todo eso se va. Es la ambición del trabajo, de mantener, o no la ambición, la responsabilidad para mantener la casa, mantener a sus hijos y todo eso. Es una situación que yo creo que las autoridades, tanto dominicanas como la de aquí, se le debe dar un apoyo a las familias. ¿Para qué? Para que puedan estar más tiempo con sus hijos. Si no, lamentablemente, los niños, los jóvenes van a estar siempre así como desamparados y van a refugiarse donde ellos donde no va a ser el mejor equipo, que son las bandas. Es todo. Gracias. Doris Araujo, y ya culminamos con esto. Le he preguntado a una persona que se ve muy joven, Julio César Ferreras Félix, a ver si quiere hablar. Pero déjame, eso es importante porque está preocupado, el joven. Muy buenas tardes, noche. Primero, Eliani, felicitarte por esta tertulia, y al señor Carles, gracias también por lo que ha aportado. Yo más que pregunta, porque ya la señora que me antecedió dijo lo que más o menos la idea que tenía, pero sí creo que en cualquier parte del mundo, o sea, los flujos migratorios, ya lo sabemos, han traído sus causas y sus consecuencias, y muchas veces el detonante que ha pasado en estos días, ya el diagnóstico, el señor Carles lo explicó, y el mismo de Rominiawi, que hemos trabajado juntos, lo tenemos, el diagnóstico lo tenemos, sabemos las causas que han generado el tema de las bandas. Lo que sí me preocupa es, o sea, ¿qué estamos haciendo? Que usted acaba de decir, tenemos 10 días de medio de comunicación, de un detonante que siempre encasilla nacionalidades, y un detonante que no tenemos respuesta inmediata, tanto de las autoridades como de las instituciones públicas y privadas que nos competen. Esto es, señores, un asunto que siempre lo he venido diciendo desde que trabajaba en el CEPI de Tetuán. Fui parte del proyecto de formación que ha dado bastantes resultados. Emplear a nuestros jóvenes, a aquellos jóvenes que desertan de la escuela, que sabemos ya las causas, apoyarlo y caerle todo encima a buscar una salida, de que la salida no sea las bandas. Y hay muchas formas de atacar a tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como autoridades? Hay que esperar que detonen cada vez más, o hay que buscar de manera conjunta con nuestras autoridades locales, tanto españolas como de cada país, para sumar voluntades. Hay que sumar voluntades y hacer cosas que realmente pongan freno
y además de prevenir a los que vienen, porque ya estamos mirando que ahora las bandas hay cada vez están ocupando jóvenes, mucho más jóvenes, preadolescentes, hay que ir trabajando de cara a ese proceso. Y ya esperar también que se legisle, hay que tratar de ver de qué manera se puede, lamentablemente, legislar, como decía Carles, y que usted podría decirme de qué forma, cuáles acuerdos a nivel de institución, del ministerio, se puedan generar de tal forma que no se vea tampoco tan amenazada la integridad social y que la buena convivencia de los jóvenes en riesgo de exclusión social sea un proceso de buena convivencia, de adaptación y de crecimiento en conjunto. Muchísimas gracias, doctor, también. Carles, si quiere, bueno, contesta y cerramos con Julio César y ya, porque si no, nos Sí, bueno, da. el tema de cómo llegaron estos adolescentes, como habéis explicado muy bien, por reagrupación, después de unos años de separación, eso lo hemos estudiado mucho a través de sus historias de vida y en efecto así pasó, digamos, esa pérdida del vínculo afectivo, ese crecer con abuelas, con familiares y el momento trágico de cuando viajan y llegan a Madrid o a Barcelona y casi no se reconocen, ¿no? Porque han pasado tanto tiempo y no se han visto, no es solo un reconocimiento físico, sino el vínculo afectivo que se tiene que reconstruir. Eso es muy potente, ¿no? Pero bueno, esto para bien o para mal, pues ya no se puede solucionar. Tenemos lo que tenemos y tenemos que reconstruir esas personas y las familias con lo que tenemos, ¿no? Y ya, hoy ya no ese es el problema. El problema ese podía afectar en el origen, en la llegada, en los primeros tiempos del aterrizaje, pero hoy ya muchos de los que integran estos grupos no pasaron por esta experiencia. Hay españoles, hay catalanes, hay de todas las nacionalidades y aunque eso sea doloroso, se tiene que vivir con ello y se tiene que convertir la necesidad en virtud. La virtud, emigrar siempre es doloroso, dejar la tierra de origen siempre es doloroso, pero también es una experiencia que puede reforzar la identidad y que puede reforzar la madurez de las personas, ¿no? Y depende de cómo se encamine, cualquier trauma acaba siendo constructivo de futuro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar entre todos, convertir el trauma, y lo que ha pasado es traumático, en algo que sea beneficioso para todos. Y ojalá el joven de la sesión, el más joven, porque tampoco es Sí. un joven, Vamos a pueda... terminar con Julio César, que no sé quién es, no, pero es un placer que estés aquí conectado, pero te veo tan joven que quiero terminar contigo pues este diálogo y que puedas expresar lo que has podido absorber de todas estos comentarios. Adelante, Julio César. ¿Se me oye? Cuando pueda, yo quiero hablar, señores, de por Dios. ¿Se me oye? Víctor, Sí, se te escucha, Julio César. Antes que nada, muchas gracias a todos y recordarles de que sois una herramienta pero que muy útil para todos estos chavales que están en la calle y prácticamente no saben que vosotros estáis ahí. Tenéis la responsabilidad de haceros mucho más visible en el terreno. Yo soy jugador de baloncesto y llevo alrededor de unos 15, vamos a decir 15 como mínimo, jugando en la calle. Y puedo decir que he podido salir con la Liga Dominicana. He podido recibir algo de ayuda también, ¿no? Pero sí, ¿cómo explicarlo? No estáis siendo lo suficiente visible para que los jóvenes vean que vosotros sois una alternativa más para ellos poder sociabilizar, porque los jóvenes o los chavales, ¿no? Cuando llegan a caer a este tipo de cosas como la banda, es buscando una alternativa
a sociabilizar con los demás. Entonces, no me voy a alargar mucho, porque si no, no paramos. Yo les recuerdo a todos que tenéis la responsabilidad de haceros visible y hacer entender de que vosotros estáis ahí, que podéis, y que nosotros, los chavales, podemos contar con ese tipo de asociaciones o iniciativas para poder salir adelante y sociabilizar con los demás sin tener ningún tipo de prejuicio, porque ¿sabe qué pasa? Que es como yo soy latino y me siento súper orgulloso de ser latino y ¿cómo, de qué manera voy a hacer esto? Está de moda que la manera de yo demostrarles que soy latino y estoy súper orgulloso de ello es pues haciéndolo mal hecho, juntándome con la banda y hacer las cosas que hace todo lo que es, me hace ver todo lo contrario de lo que yo quiero demostrar. Y yo creo que tenéis que salir más, tenéis que salir de esa oscuridad, porque estáis ahí y es eso lo que ellos necesitan, haceros más visible. No voy a decir más, porque ya me estoy poniendo nervioso, es mi primera intervención, no sabía de qué iba esto, pero me he nutrido bastante y estoy dispuesto a lo que necesiten. Por favor, cuando haya otro tipo de reunión como esta, invitarme. Vengo a través de Jordan Castillo de Valencia. Yo soy residente aquí en Madrid, en el barrio de Calpetana actualmente, pero estamos con una iniciativa de Baloncesto Sin Fronteras que está empezando ahí en el distrito de Villaverde, que de igual manera también la iniciativa es empezar a trabajar así en esta misma línea en la que vais vosotros, pero está todo nuevo. Entonces necesitamos también conoceros, pues directamente. Bueno, ha sido un placer, no me voy a enrollar mucho. Nada. Julio César, mira, te voy a dar las gracias porque eres como el ejemplo de los pacientes que me llegan anónimos y que no pueden decir públicamente que yo soy su doctora, porque si no se ponen en evidencia de que tienen algún tipo de problemas de adicciones o que están en bandas o lo que sea. No te estoy diciendo que tú estés, pero me parece fundamental. Te voy a pasar mi teléfono. Creo que podemos como dominicanos, como ciudadanos aquí en España, podemos hacer muchísimas cosas. Carles, yo no sé, o sea, me he quedado con este testimonio de Julio César un poco tocada, pero Yo también, yo jugaba... es que lo veo a diario, es que no puedo, es que lo veo a diario y de verdad, muchísimas gracias a todos por estar, pero Carlos, te doy la palabra. Yo también jugaba baloncesto cuando era joven y me parece una iniciativa genial. No conocía lo de Baloncesto Sin Fronteras. Este tipo de acciones son las que funcionan, ¿no? Baloncesto, béisbol sin fronteras, arte, digamos, actividad en la calle. Pero sí, seguramente sí tiene razón Julio César en que la visibilidad de los que buscamos unos métodos alternativos, pues no se ha dado, ¿no? Lo que se ha visto es la policía y poca cosa más, y el periodismo sensacionalista. Y por tanto debemos encontrar la manera. Alguien planteó en el chat pues que sí, se tiene que ir a ver a los políticos, ellos tienen que actuar, pero bueno, quizá necesitan a alguien que impulse algún programa. Yo me ofrezco a ayudar, aunque los líderes tienen que ser ustedes. De hecho, estaba mirando mi agenda y el 3 de marzo vengo a Madrid por otras cuestiones, y si ese día se animan a montar algo al mediodía o por la tarde para poder empezar a actuar en caliente, pues yo estoy a vuestra disposición. Es decir, no se tiene que actuar en caliente porque eso es el riesgo de solo lo coyuntural, pero tampoco dejar pasar mucho tiempo. Aprovechemos esta situación tan trágica para hacer algo y plantear una alternativa, y ojalá las personas que hoy han actuado, desde el baloncesto al asociacionismo, a lo que sea, busquemos a la mediación
busquemos la manera de visibilizar una alternativa en diálogo con el Estado, pero también con los jóvenes. Si los jóvenes no aceptan participar, no servirá de nada. Ellos tienen que ser también protagonistas de este proceso y no les tenemos que convencer, tienen que ser unos actores desde el principio, estar involucrados en esta, porque en realidad son los más interesados, porque son las víctimas de lo que está pasando, ¿no? Tienen que ser los líderes de este proceso de reconstrucción de su vida y de su mundo. Efectivamente. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí. Yo quiero agradecer, muchísimas gracias, Carles. Ha sido todo esto por este libro, que lo recomiendo, que está espectacular. Quiero de verdad agradecer a Roberto Jiménez, que me ha apoyado desde el minuto 1, a Luis Toral Córdoba, que ha estado ahí acompañándome en este proceso de aprendizaje día a día a nivel, porque todo lo personal es político, y a todas aquellas personas que de una forma o de otra, a Noris, Ruminawi, o sea, todas estas personas que están a día dándolo todo por nuestra comunidad latina y que queremos que se cambie el concepto, ¿no? A Nuri Vilorio desde Italia, de verdad, o sea, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a ti, Carles Feiza, doña Ana también, que es una líder comunitaria importantísima, a Maribel Santos también, a muchísima gente. Bueno, es que no puedo mencionarlo a todos, pero de verdad, Carles Feiza, gracias. Creo que esto va a ser el inicio de a lo mejor un encuentro que podamos tener entre todos. A Ayat, muchísimas gracias, porque no eres latina, pero también tendrás tus inconvenientes, ¿no? Por ser extranjera, y creo que esto es el inicio de un grupo que podemos entre todos pues apoyarnos y acompañarlos, que es lo mejor. Me voy a quedar y quiero expresar, antes de darle la palabra a Carles, de que cuando yo veo a una persona que tiene problemas de adicciones, que viene por una orden judicial, a un chico de 16, 18 años, cuando me ven que yo soy dominicana, ¿no? Que llevo más de 18 años trabajando en la Comunidad de Madrid, me dicen, tú sí que me puedes entender. Pues mira, te voy a contar todo. Son personas vulnerables, son personas que necesitan acompañamiento. Por favor, no estigmatizar. Vamos a acompañar a estas personas. Vamos a escuchar, que muchas veces no escuchamos, solamente lapidamos con los mensajes, pero vamos a escuchar. Yo he tenido una infancia, una juventud medianamente buena por mis padres, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Hay muchas familias que no tienen una estructura saludable, y eso hay que entenderlo, cada uno con sus circunstancias. Y yo de verdad eso es lo que quiero que podamos entender aquí. Esto de las bandas no es un tema dominicano. Tenemos que pedirle al Estado español que nosotros le podemos acompañar en este proceso, pero sobre todo continuar resaltando lo positivo y acompañando a esos chicos que solamente, y me dicen a diario en prisión, en consulta, necesito que me escuchen. Y ya está. Carles, adelante. Nada, les emplazo a que esto no se quede aquí, que impulsen algo, y yo desde la distancia, porque no vivo en Madrid y tengo, digamos, muchas otras ocupaciones, me interesa poder ayudar a que
a que salga, se abra un poco de luz en esta oscuridad en la que nos hemos metido. Ojalá podamos. Así mismo. Bueno, pues vamos a despedir. Roberto, no sé si quieres decir algo. Roberto Jiménez, no sé si estás presente. Muchas gracias, Aliane. Saludarle a todos los que han tenido la oportunidad de intervenir y solo decir que tal y como ha dicho el profesor y especialista, que esto sea una oportunidad para continuar, así que cuenten conmigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saben que eso, bueno, yo recibo muchísimas, de hecho se lo he comentado a Katia, muchas madres preocupadas por sus hijos que están o en prisión o están en tercer grado y que van a mi consulta o a otro centro. Estoy aquí para lo que necesiten, me pueden escribir para lo que necesiten, de verdad. Y estamos aquí porque tenemos que crear una red de apoyo y de acompañamiento. Carles, muchas gracias. Te lo agradezco eternamente. Y recomiendo este libro que es una joya, de verdad, El Rey, porque algún día vamos a tener algo, a lo mejor una conversación con César Andrade. Cuando quieran le invito y seguro que le gustará. No le gusta ir a los medios morbosos, pero en cambio hablar con ustedes seguro que le va a gustar. Pero sí, es un testimonio como tantos otros, pero a partir de los testimonios se puede ver que los jóvenes se pueden reconstruir, hayan hecho lo que hayan hecho, incluso en las situaciones más duras, siempre uno puede renacer. Y la parte más interesante del libro es la última parte, que es el rey, el nuevo rey, ¿no? Después de pasar por experiencias duras, cómo te puedes convertir en un ave fénix que renaces de tus cenizas, ¿no? Y todos estos jóvenes que estos días están deteniendo, que están estigmatizando, incluso los que han hecho algo malo, siempre hay un camino de salvación. Sí, efectivamente. Yo creo que es el mejor mensaje que nos podemos quedar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y este es el primero de muchos que podamos participar.